Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase número 5, Teorías de la Evolución. La Tierra y todos los seres vivos que la habitan desde su origen es un constante cambio. Estos cambios a los que nos referimos con el término de evolución son graduales y continuos. Precisan millones de años para producirse. Cuando estas transformaciones se refieren exclusivamente a las experimentadas por los seres vivos, se habla de evolución biológica. Es importante tener en cuenta que la evolución biológica hace referencia a los cambios sufridos por una población y no simplemente a transformaciones de un individuo en particular. A principios del siglo XIX, Lamarck planteó un mecanismo evolutivo. Este estaba convencido que los organismos unicelulares se originaban de generación espontánea, es decir, a partir de materia inerte. Luego, estas formas inferiores de vida, debido a la tendencia interna, un impulso natural, se volvían cada vez más complejos o superiores. Él interpretó que las adaptaciones se producían por una necesidad de cambio que tenían los organismos para adaptarse al ambiente. El medio externo cambiante imponía a los organismos nuevas condiciones que producían el uso y desuso de ciertas partes del cuerpo. Es decir, que los órganos más utilizados se desarrollaban más para un mejor uso, mientras que los que no se utilizaban se atrofiaban hasta que finalmente desaparecían. Estas características, modificaciones por el hábito, eran caracteres adquiridos, producto de la interacción del organismo con su ambiente. Este es un pequeño resumen sobre la teoría de Lamarck. Hoy vamos a continuar con Darwin. Darwin, junto con Wallace, habían estudiado la distribución de los animales y plantas, Wallace en la India y Darwin en América. Estos recolectaban fósiles, muestras de animales, plantas y habían leído a Malthus. Los trabajos de Darwin y Wallace se presentaron en forma simultánea ante la Sociedad Linneana de Londres. Ambos naturalistas habían encontrado el principio de la selección natural. La teoría de Darwin parte de dos observaciones. Por un lado, los individuos producen más descendencia de las que pueden sobrevivir. Y por el otro lado, los individuos de una misma especie no son nunca exactamente iguales. Debido a estas, Darwin dedujo que aquellas que tienen una mayor posibilidad de sobrevivir y por lo tanto de reproducirse son las que poseen determinadas características que las hacen más aptas para obtener los limitados recursos del ambiente. Puesto que la selección natural opera solo sobre lo que ya existe en la naturaleza, la variabilidad es el punto de partida para el proceso de evolución. Sin embargo, Darwin no podía explicar el origen de la variabilidad, es decir, cómo aparecían características nuevas en algunos individuos. Hoy se sabe que esas nuevas características aparecen al azar entre los seres vivos y que según el ambiente pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras para el organismo. Como no es posible predecir qué nuevas características aparecerán en los individuos, es imposible saber cómo evolucionará una población. Cabe aclarar que si bien la selección natural actúa sobre las variaciones individuales, la unidad de la evolución es la población. Los individuos nunca evolucionan. En este video vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre Lamarck y Darwin. Si bien tanto la teoría de Lamarck como la de la teoría de Darwin son evolucionistas, hay entre ellas importantes diferencias. Mientras que para Lamarck
todos los individuos de una población que pertenecen a la misma generación son iguales, para Darwin existen siempre variaciones que sirven de base a la selección natural. En segundo lugar, podemos decir que para Lamarck los individuos cambian para adaptarse a los cambios del ambiente, mientras que para Darwin la naturaleza solo selecciona dentro de la variabilidad de la población. Es decir, que los cambios para Lamarck se producen a nivel individual y para Darwin a nivel de población. Otra diferencia que podemos nombrar es que para Lamarck la evolución se dirige hacia la perfección de los organismos en relación con el ambiente, mientras que para la teoría darwiniana, en cambio, la dirección de la evolución está marcada por el azar y depende de las variaciones en la población. Finalmente, mientras que para Lamarck las características heredables son las adquiridas por los padres durante la vida, para Darwin solo se heredan las características que los padres poseen desde su gestación.